lo profundo de la selva camboyana yace el esqueleto de un gigante de piedra. La metrópolis que alguna vez albergó a 1 millón de almas, hoy yace estrangulada por raíces colosales. Durante siglos fue la ciudad preindustrial más grande de la Tierra. Un imperio tan vasto e imponente que sus templos rivalizaban con las pirámides de Egipto en escala y ambición matemática. Pero un día, el corazón del sudeste asiático simplemente dejó de latir. Sus inmensas calzadas quedaron desiertas y sus dioses de piedra fueron abandonados a la oscuridad perpetua del follaje tropical. Hubo una invasión aniquiladora ni una plaga apocalíptica que explicara este vacío repentino. El imperio Khmer no fue asesinado por una espada extranjera, sino por su propia sed de grandeza eterna. Hoy desenterramos el brutal colapso de Angkor Wat. Descubrirás cómo la mayor obra de ingeniería del mundo antiguo se transformó en una trampa mortal y qué advertencia encierran estas ruinas oscuras. Para entender esta caída monumental, debemos retroceder al año 802 de nuestra era. Las llanuras monzónicas de Camboya. Un solo monarca unificó reinos fragmentados bajo un decreto divino absoluto. Yabarman II se proclamó a sí mismo de Baraja, el rey Dios universal. Su poder no solo emanaba de su inmensa destreza militar, sino de su supuesta capacidad para controlar el mismísimo cielo. Su supervivencia en este entorno extremo dependía de domar el agua. Durante la temporada de monzones, la tierra se ahogaba bajo diluvios. Durante la estación seca, el suelo se volvía polvo estéril. Los ingenieros Khmeres concibieron una solución sin precedentes. Transformaron todo el paisaje construyendo una inmensa red de canales, inmensos diques y embalses rectangulares gigantescos que serían conocidos como barais. Estos océanos artificiales eran tan colosales que aún pueden verse desde el espacio exterior. Capturaban el agua de las inundaciones para irrigar los campos de arroz durante los implacables meses de sequía. Esta genialidad hidráulica generó excedentes de comida inimaginables en la antigüedad. Con el estómago lleno, la población explotó y el imperio movilizó ejércitos masivos para aplastar y someter a sus reinos vecinos. La riqueza fluyó hacia la capital, financiando una fiebre constructiva que duraría 4 siglos ininterrumpidos. Cada nuevo rey dios construía un templo montaña más grande que el anterior para cimentar su inmortalidad. Punto cúlmine de esta ambición desmedida fue Angkor Wat, un microcosmos del universo tallado en piedra arenisca, rodeado por un foso tan inmenso que simulaba físicamente el océano cósmico primordial. Decenas de miles de trabajadores forzados y elefantes arrastraron bloques desde montañas lejanas. Las paredes fueron adornadas con kilómetros de bajorrelieves sangrientos que narraban victorias bélicas y epopeyas mitológicas hindúes. La capital se convirtió en el epicentro indiscutido de la riqueza asiática. Mercaderes de China y la India acudían a sus mercados, maravillados por el oro macizo que cubría las torres sagradas. Los altos sacerdotes mantenían el orden cósmico mediante sacrificios y rituales diarios, mientras cientos de bailarinas adornaban los pasillos. Todo en Angkor irradiaba una sensación de poder eterno e inquebrantable. La ciudad de los dioses se expandió hasta cubrir más de 1000 kilómetros cuadrados. Era un engranaje perfecto donde la religión, el terror político y la ingeniería del agua funcionaban al unísono. Pero la majestuosidad escondía una debilidad arquitectónica fatal. Al expandirse sin límites lógicos, la megalópolis se volvió completamente dependiente de que su colosal red hidráulica funcionara sin un solo margen de error. Para sostener esta monstruosa expansión urbana, los Khmeres talaron inmensas extensiones de bosque antiguo. Sin los árboles para anclar la tierra, la erosión silenciosa comenzó a amenazar las arterias vitales del imperio, creyéndose superiores a la mismísima naturaleza. Los reyes Khmeres construyeron una máquina perfecta para un clima predecible. Ignoraban por completo que los dioses del clima estaban a punto de cambiar las reglas. A finales del siglo XIII, el implacable motor de Angkor comenzó a crujir. El imperio había alcanzado su máxima extensión territorial, estirando sus recursos humanos y logísticos hasta el inminente punto de ruptura. Las construcciones faraónicas de reyes anteriores habían vaciado las arcas del Estado de forma irreversible. La población, agotada por siglos de trabajos forzados, comenzó a cuestionar la verdadera divinidad de sus gobernantes. Una nueva corriente religiosa, el budismo Theravada, se infiltró lentamente entre las clases oprimidas. A diferencia del hinduismo elitista, esta fe predicaba la igualdad espiritual, socavando severamente la autoridad absoluta del monarca. Pero el golpe de gracia no fue ni militar ni ideológico, sino climático. Los registros ocultos en los anillos de los árboles revelan que el patrón milenario de los monzones sufrió una alteración violenta. Una sequía extrema, despiadada y prolongada azotó todo el sudeste asiático. Los gigantescos barais, diseñados para almacenar agua de lluvias regulares, comenzaron a secarse, dejando al descubierto fondos de barro agrietado y fétido. Sin agua suficiente, los vastos cultivos de arroz fallaron masivamente. El hambre,
Una pesadilla desterrada durante siglos de abundancia. Regresó para atormentar a una población demasiado grande para subsistir sin irrigación continua. Sacerdotes aterrorizados multiplicaron los sacrificios en las cimas de los templos, pero los cielos permanecieron secos y mudos. La ilusión del control divino se desmoronó, transformando la devoción en un resentimiento furioso. Los ingenieros desesperados intentaron rediseñar el gigantesco sistema hídrico sobre la marcha. Modificaron canales y construyeron nuevas presas de contención, pero la red original era demasiado rígida y masiva para adaptarse. Justo cuando la ciudad de piedra agonizaba de sed, el clima dio un vuelco letal. Monzones de una violencia inusitada reemplazaron a la sequía, arrojando muros de agua sobre una tierra completamente deforestada. Riadas masivas arrastraron miles de toneladas de sedimentos desde las colinas desnudas. El lodo denso y oscuro inundó la intrincada red de canales, bloqueando compuertas y destruyendo las presas vitales. El sistema circulatorio de Angkor sufrió un infarto masivo. La misma ingeniería avanzada que les había dado la vida absoluta ahora se volvía en su contra, ahogando partes de la ciudad inexorablemente. Un puente de piedra clave se derrumbó de forma espectacular bajo la presión del agua furiosa. Las excavaciones modernas muestran cómo intentaron repararlo desesperadamente con bloques sagrados arrancados de sus propios templos. Este acto final de profanación revela el colapso mental del orden social. Cuando un imperio todopoderoso comienza a destruir a sus propios dioses para sobrevivir una noche más. El final definitivo es seguro. La infraestructura destrozada convirtió las aguas estancadas en un caldo de cultivo perfecto para plagas. Las enfermedades diezmaron a los pocos sobrevivientes hambrientos, sumiendo a la megalópolis en un silencio sepulcral. Enemigos fronterizos, oliendo la sangre del gigante enfermo, comenzaron a realizar incursiones salvajes. El reino de Ayutthaya atacó ferozmente desde el oeste, saqueando altares y masacrando a los ciudadanos debilitados. Los reyes en desgracia perdieron el control sobre sus provincias, que se negaron a enviar tributos alimenticios a una capital en ruinas. El imperio centralizado se fragmentó rápidamente en facciones moribundas, sin el mantenimiento constante y obsesivo de miles de esclavos. La selva lanzó su contraataque final. Pequeñas semillas germinaron entre las fisuras de la piedra arenisca, abriendo grietas en murallas supuestamente impenetrables. Las monstruosas raíces de los árboles de seda comenzaron a estrangular las torres meticulosamente talladas. La naturaleza, paciente y despiadada, empezó a devorar metódicamente siglos de orgullo ciego y arquitectura soberbia. La corte real, totalmente incapaz de detener el apocalipsis hidráulico y la invasión forestal, tomó una decisión impensable. Empacaron sus últimos tesoros y abandonaron la ciudad sagrada, huyendo como cobardes hacia el sur. La reubicación definitiva de la capital marcó el fin patético de una era. Angkor ya no era el deslumbrante centro del universo, sino un inmenso cementerio de piedra a merced de los elementos. Los majestuosos canales se llenaron de lodo y podredumbre, mientras los grandes templos fueron consumidos enteramente por el follaje. Un silencio lúgubre cayó sobre el lugar que alguna vez ensordeció al mundo. Hubo un cataclismo heroico de fuego y espadas, sino una asfixia lenta, humillante y dolorosa. La joya de Asia fue borrada de la historia por el lodo espeso y su propia arrogancia. Unos pocos monjes budistas solitarios fueron los únicos que permanecieron vagando entre las ruinas. Caminaban en silencio bajo los rostros tallados gigantes de Angkor Thom, velando los restos de un imperio muerto. El formidable conocimiento de la hidráulica se perdió para siempre. Las generaciones posteriores mirarían los enormes baráis vacíos jurando que eran obra de espíritus antiguos, incapaces de creer que hombres pudieran construirlos. La dramática caída de Angkor demuestra que ninguna obra humana, por brillante y colosal que sea, puede someter permanentemente a las fuerzas de la naturaleza. La megalomanía fue el veneno de la piedra. Durante más de 400 largos años, la voraz selva camboyana mantuvo a Angkor oculta del resto de la humanidad. Sus torres sagradas quedaron sepultadas bajo una marea impenetrable de vegetación verde oscuro. Exploradores europeos del siglo XIX se toparon con estas pesadillas arquitectónicas casi por accidente. Quedaron paralizados por un terror irracional al ver las colosales caras de piedra mirándolos fijamente desde las sombras. Arrogantemente, se negaron a creer que los ancestros del pueblo camboyano hubieran edificado tal proeza. Inventaron ridículas teorías sobre arquitectos romanos extraviados, completamente cegados por el racismo de sus propios prejuicios imperiales. Hoy, la tecnología láser aérea ha desvelado la perturbadora magnitud del desastre. Los mapas tridimensionales muestran una red urbana gigantesca oculta bajo la tierra, evidenciando una planificación hipercompleja pero mortalmente rígida. Los escombros de Angkor no son solo arte, son brutales cicatrices ecológicas. Nos revelan cómo una sociedad diseñó un sistema tan optimizado al milímetro, que perdió cualquier capacidad de resistencia ante el caos. Cuando el clima rompió el delicado equilibrio de los monzones, la gigantesca infraestructura Gemer no tuvo margen para doblarse, simplemente se hizo añicos.
Su enfermiza eficiencia extrema firmó su sentencia de muerte. Este aterrador colapso nos lanza una advertencia directa sobre nuestra propia soberbia tecnológica contemporánea. Construimos megalópolis globales asumiendo ciegamente que el clima de la Tierra permanecerá manso y predecible para siempre. Dependemos vitalmente de redes eléctricas hipersensibles y sistemas de suministro que no admiten fallos. Al igual que los arrogantes gemeres, hemos alterado agresivamente nuestro entorno físico hasta provocar anomalías de alcance planetario. Tormentas furiosas y las megasequías de nuestra época moderna son exactamente los mismos fantasmas climáticos que acecharon a los ingenieros de Angkor en sus últimos días de histeria colectiva. Contemplar estas raíces titánicas, despedazando gruesos bloques de piedra tallada, es un ejercicio de cruda realidad. Nos demuestran, sin piedad alguna, que la naturaleza posee siempre el veredicto final sobre nuestro destino. Los templos ensombrecidos de Angkor son hoy un testamento fúnebre. El poder militar absoluto, las matemáticas más puras y la riqueza incalculable no significan nada cuando el agua decide darnos la espalda. El coloso imperial, que invirtió 500 años en dominar el sudeste asiático, fue desmantelado metódicamente en apenas unas pocas décadas debido a simples variaciones en la lluvia. Es una verdad aterradora. La historia es, a fin de cuentas, un inmenso cementerio de élites que juraron que sus sistemas eran inmortales. Las estatuas degolladas de los soberanos gemeres reposan hoy bajo la sombra devoradora. Los vestigios de este colapso apocalíptico no solo le pertenecen a las selvas de Camboya, nos pertenecen a todos, con un espejo de obsidiana donde vemos reflejada nuestra propia y alarmante fragilidad. Las metrópolis más gloriosas cayeron, masticadas por la tierra y tragadas por el olvido perpetuo. Mira estas ruinas implacables y pregúntate si hoy construimos el mañana, o apenas cincelamos las ruinas del futuro.